Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Continuando con el programa de conferencias técnicas virtuales coordinado por la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG y dentro del ciclo Exploración de Reservorios Shell en la Argentina, hoy tendremos el agrado de escuchar a nuestros colegas Carlos Cruz, Héctor Villar, Laura Loz y Silvana Dugé, que nos darán dos charlas que tratarán sobre el potencial no convencional de la formación en los molles de nuestra prolífica cuenca neuquina. Como fuera informado en sesiones anteriores, la planificación de este año incluye 6 ciclos de conferencias que tendrán lugar casi todos los jueves del año en este mismo horario. Los temas abarcados son últimos descubrimientos exploratorios de la Argentina, ciclo que ya hemos completado durante la primera mitad del año, magmatismo y sistemas petroleros, exploración offshore en el Atlántico Sur, microsísmica, exploración de reservorios shale de la Argentina, ciclo en el que está incluida la sesión del día de hoy, y finalmente, un ciclo de charlas sobre campos maduros. Muy bien, volviendo a las presentaciones del día de hoy, las mismas tendrán una duración de alrededor de 30 minutos y luego pasaremos a la sesión de preguntas, así que desde ya los animo a volcar sus consultas y comentarios a través del chat. En nombre de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG, agradecemos a los expositores por su excelente predisposición para participar de este evento y por el esfuerzo y tiempo que le han dedicado a preparar sus presentaciones. Muchas gracias también a la gente de IAPG por brindarnos el espacio y el apoyo organizativo necesario para que estos encuentros sean una realidad. La primera de las presentaciones estará a cargo de los colegas Carlos Cruz y Héctor Villar y se titula Los molles shale, un futuro recurso no convencional. Carlos Cruz obtuvo su grado en Geología en la Universidad Nacional de La Pampa en el año 1980 y un posgrado en Exploración Petrolera en la UBA en 1982. Con más de 40 años de experiencia, trabajó en las compañías YPF, Triton, Bridas, Pan American Energy, Plus Petrol y Arpetrol, liderando equipos multidisciplinarios para la generación de prospectos, definición de plays exploratorios e identificación de oportunidades de negocios. Si bien su trabajo se concentró principalmente en las cuencas neuquina, austral y paleozoica del noroeste de la Argentina y sur de Bolivia, tiene un extenso recorrido en otras cuencas de América Latina y del norte y oeste de África. Ha publicado junto a otros autores casi 40 trabajos técnicos en congresos nacionales e internacionales y es editor del libro Sistemas Petroleros de las Cuencas Andinas, publicado en el año 2008. En 1996 recibió el premio al mejor trabajo del Tercer Conesplo y durante el año 2005 se desempeñó como presidente de la sexta edición de ese congreso. Héctor Villar es licenciado en Ciencias Químicas, egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una especialización en Geoquímica de Combustibles Fósiles de la Universidad Técnica de Aachen en Alemania. Desde hace más de 30 años participa en tareas de investigación y servicios en geoquímica orgánica, petrografía orgánica y geoquímica del petróleo, siendo autor de numerosos informes técnicos y publicaciones en ese campo. En agosto del año 2006 funda Geolab Sur, un reconocido laboratorio de servicios geoquímicos para la industria del petróleo y el gas de Argentina y Latinoamérica, siendo actualmente su director gerente. Muy bien, finalizada esta introducción, damos entonces la palabra y el control a Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por la introducción. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha? Se escucha muy bien, Bien, y me ven también. también te vemos. Porque yo no sé qué pasa con el seteo, pero ¿está bien? ¿Se está viendo la presentación? Se ve la presentación, Bien, todo estamos ok. para alargar entonces. Larguemos nomás. Bien, Gracias, muchas Carlos. gracias, Pablo, por la presentación. Y quería agradecer a la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG por invitar a Héctor y a mí a compartir nuestro conocimiento sobre los molles. Y especialmente también agradecer al grupo encabezado por a Marco Gardini, en la organización de estos eventos que tan buen resultado están dando. Bueno, con los bifes. ¿Será los molles un recurso no convencional? Bueno, no, que esto es un aporte nada más, no creo que tengamos la respuesta. Voy a poner un puntero láser, disculpas, ¿eh? Un segundo.
Ahí estamos. Bien. Esto es una agenda de lo que podemos ver. Primero ver una introducción sobre la cuenca neuquina, apuntando básicamente a los molles, principalmente estadísticas. Luego sobre los molles veremos estratigrafía y paleogeografía. Luego nos concentraremos en la geoquímica, pero principalmente en la madurez térmica. Hay dos sectores bien definidos para remarcar. Y algo de patrones de migración, apuntando por supuesto a reservorios convencionales. Y luego voy a hablar un poquito sobre los molles y vaca muerta en un sector de la cuenca donde interactúan, hablando de familias genéticas y migración lateral extensa. Vamos a la introducción. Bueno, este es un mapa donde están los límites de las cocinas de las tres rocas madres principales. En verde es agrio, en este celeste, claro, vaca muerta, y el azul, que hoy van a ver varias veces, es el límite de los molles. ¿Qué son las estadísticas? Bueno, para reservorios convencionales, históricamente se consideró que la cuenca neuquina tenía casi 4,5 billones de barriles, y 30 TCF de gas. Y para cuando empezó a tener importancia el no convencional, las reservas eran en ese momento de petróleo 763 millones de barriles y de gas de 8 TCF, un poco más, 8,3. Pero cuando empieza a tener incidencia y se empieza a certificar y diferenciar el shale, las reservas pasan a ser en petróleo de 1,5 billón barriles y de 12,4 TCF, lo cual está marcando la importancia del no convencional en el cambio del horizonte de reservas de esta cuenca. Como dato, nada más para convencionales, 40 yacimientos sobre 200, un 20%, contienen el 90% de las EUR de petróleo, y 25 sobre 120, nuevamente el 20% de gas, tiene el 90% de la EUR. Eso para que se note cuáles son los yacimientos realmente importantes. Y la producción de gas también aumentó. Cuando empezó el convencional andaba aproximadamente en 2 BCF diario, ahora está en 3,1, 3,15 BCF. Y esto se muestra también en un climbing curve de la cuenca. En realidad, a partir del 2000 estaba casi planchada la cuenca neuquina. Si uno le saca el shale, seguiría planchada, pero, el no convencional. Pero el tight, más o menos poco antes del 2010 y principalmente a partir del shale, hay una trepada impresionante en cuanto a las reservas. Esto es UR hasta 3P. Y ahora vuelvo un poco a los convencionales para hablar sobre el aporte que, desde nuestro punto de vista, tenían los molles, o tienen los molles en la cuenca neuquina. Los colores estos tienen que ver con 3 tipos de petróleo distintos de vaca muerta, de la que no voy a hablar ahora, pero los molles sobre estas reservas o EUR que tenía cuenca neuquina de convencionales aportaba el 34% en nuestra interpretación. Y esto es dividido por distritos en un trabajo que publicamos en el CONESPRO del 2008, que dividimos en varios distritos petroleros, donde acá, bueno, acá dice 33%, 34% de los molles en toda la torta de hidrocarburos de la cuenca neuquina. Donde mayor aporte tenían los molles, según nuestra interpretación, era en Winkle, el distrito Winkle, que es la dorsal de Winkle, el distrito Loma La Lata, que supera el 50%. Donde se ve que es dominante, esto es equivalente, las escalas horizontales del histograma, es dominante la presencia del gas, lo cual está mostrando ya qué tipo de fluido preferente tienen los molles. Y este histograma es de una publicación muy interesante de Legarrete Villar, que está también repetida en Petrotecnia, es de un evento del APC, donde se muestran en el histograma superior el área en kilómetros cuadrados de la cuenca útil de cada roca madre, divide en rojo petróleo o este tipo rosa-rojo, gas del petróleo en verde, y en el histograma inferior el espesor de cada roca madre. El ancho de las columnas tiene que ver con el COT, ¿no? Mayor ancho, mayor COT, poco más delgado, menor COT. Bueno, los molles se ve que está entre las mejores roca madre de la Argentina. No quiero entrar en discusión con los colegas especialistas en Austral o otra cuenca, pero indudablemente los molles tienen unas excelentes condiciones como roca madre, y tal vez para hacer un recurso shale.
Bien, los que han tenido oportunidad de andar por Chosmalal en Dacoyo conocerán este afloramiento, es al sur de la Cordillera del Viento, una hermosa exposición de los molles, tanto pendiente arriba como pendiente abajo del camino, que va por ahí. Estratigrafía y paleogeografía. Los molles, digamos, el grupo Cuyo es el inicio de la sedimentación de la cuenca neuquina. Desde el tope del Triásico hay registros claramente del tope del Triásico en el Arroyo Malo, en el anticlinório del Atuel, en el sur de Mendoza. Hay un dato de un fósil marino triásico, según Ricardi. Hay datos de Tangiano en el pozo que ha perforado más los molles en la provincia de Neuquén, que es el Barda Colorada Este 3, el Barda Colorada Este, perdón. Pero bueno, los molles se extienden desde el Jurásico más inferior hasta el tope del Jurásico medio. Es la roca madre por excelencia del Jurásico y de los molles. Y en esta columna es la generación en el oeste. Podemos decir que la generación de los molles es contemporánea con la depositación de Vaca Muerta y Agrio, y en el este es contemporánea con la sedimentación del tope del grupo Neuquén y del Loncoche, el límite Cretácico terciario. El Cretácico superior al límite Cretácico terciario. Bien, los mapas de distribución. Arriba un esquema estratigráfico de todo el grupo Cuyo con las facies de los molles en gris oscuro y el sistema clásico poblacional del grupo Cuyo con Lajas y Chayacó, Punta Rosada, terminando cada secuencia, y los mapas de distribución de facies o mapas paleogeográficos desde el Etangiano con los emigrávenes y la ingresión por el sector del río Atuel en el sur de Mendoza. Luego Pliensbaquiano-Torciano con la ingresión marina, que llega bastante adentro en la provincia de Neuquén, ya en facies de pelitas negras, en gris. Galeniano-Bajoniano, donde es la máxima extensión de pelitas negras y pelitas de offshore en verde, turbiditas y bien de interior de cuenca en verde, y ya una restricción de la cuenca acercándonos al Batoniano. Bueno, este es un mapa isopáquico para los molles, donde se notan dos depocentros en la provincia de Neuquén en el centro, separado por el Alto de los Chigüidos, y un menor espesor presente en la provincia de Mendoza, con un corredor, digamos, que tiene que ver con la ingresión por el río Atuel. Y estas láminas publicadas por Sicini y otros, y por Mosquera y otros, Cortes, principalmente afectan a la dorsal, muestran cuál es la geometría externa que tendrían los molles muy afectada por emigrávenes e inversión de emigrávenes. El espesor, acá dice mayor de 700 metros, en realidad supera los 800, puede llegar a 1000, y mucho depende de la historia de cada emigráven. La distribución de espesores y el COT pueden cambiar en coincidencia con los ejes de algunos emigrávenes. Bien, estos son un mapa paleogeográfico, donde se pueden identificar las distintas facies. Es una foto, hay que pensar que Molles representa varios millones, el grupo Cuyo representa varios millones de años, con varias transgresiones y regresiones. Y acá hemos puesto un mapa isopáquico, este es el que había mostrado anteriormente, un mapa isopáquico de una publicación reciente de Ricardo Veiga y otros amigos, donde muestra una distribución similar a la del mapa que publicaron el Garretti y Villar, con dos depocentros, uno en el centro de la cuenca, otro más al oeste, y después un mayor detalle en la zona de Mendoza. Bien. Bioquímica y madurez térmica. En el Van Crevelen acá se puede ver el tipo de querógeno de los molles, un querógeno tipo 2-3, con el querógeno más bien amorfo, algal, más tirando a tipo 2, más propenso a generar petróleo, y esta panza o joroba, ¿no? Joroba estaría media caída, sería un tipo de materia orgánica con mucho mayor aporte terrígeno. En general la calidad es buena, de 1 hasta 5%, y esto
perdón, me olvidé de decir, el índice de hidrógeno en este caso corresponde en general a índice de hidrógenos originales. Por eso la diferencia con el Van Crevelen publicado por Ricardo Veiga y colaboradores, donde se ve un índice de hidrógeno mucho mayor, que seguramente tiene que ver que son valores actuales. En general, la roca madre es una cocina de gas de gran expansión, tiene espesores de cáliz de 100 a 800 metros, puede llegar a 1000 cómodamente, y el área es superior a los 50.000 metros. Y el espesor y contenido de COD de los molles puede estar controlado por los semigrábenes, coincidente con los semigrábenes del Precuyano. Este es un mapa de madurez regional, perdón, que está medio rebelde el puntero. Ahí está. Este es un mapa de madurez regional, que en sí no aplica solamente a los molles, donde se ve que muy buena parte de la cuenca se encuentra en ventana de gas seco, con una faja de gases ricos condensados y un poquito de ventana de petróleo. Aunque luego vamos a ver que en la zona de la dorsal es bastante más complejo el asunto. Estos son mapas de tasa de transformación de la materia orgánica. Acá se puede ver que ya para la época del Aptiano, la depositación del Huitrín para hacerlo geológica a la edad, ya una buena parte de los molles se había transformado hasta un 80%, ¿no? En el centro de la cuenca. Y a medida que progresamos, esto es 94 millones aproximadamente el comienzo de la sedimentación del grupo Neuquén, y esto es el límite cretácico terciario, donde podemos ver que una muy buena parte de la cuenca de los molles estaba totalmente transformada en la materia orgánica. Bien, esto es más o menos lo mismo, si se quiere, pero en sentido vertical, de una manera muy ingeniosa. Esta es, remarco acá en el sector de los ciclos sedimentarios, la parte de los molles, y hay 4 puntos: oeste, norte de cuenca, centro y la dorsal. Y en el oeste se ve que para cuando empieza a sedimentar Vaca Muerta, ya ahí se empieza a transformar la materia orgánica, que está casi al 100% para la época del Aptiano-Albiano. En el norte de la cuenca, en esa época empieza a transformarse la materia orgánica, bastante parecido en el centro de cuenca, nada más que en el centro de cuenca es más rápida, pero ya para el comienzo del terciario podemos decir que estaba transformado casi el 100% de la materia orgánica. En la dorsal de Winkle no es exactamente así, aparentemente, esto es por modelado, ¿no? Solo el 50-60%. Y ahora vamos a pasar un poco a detalle y vamos a ir viendo unos pozos que son históricos, que han tenido varios estudios, calculo, hechos, y comienzo con Borde Montuoso. Es un pozo, el XP5, que es un pozo emblemático porque fue tal vez el primer pozo que se hizo, que se publicó en un trabajo de sistemas petroleros, y que se muestra el perfil geoquímico y se hizo un modelado. Pero el perfil geoquímico muestra, y esto es una de las cosas que quiero empezar a remarcar, voy a ir por pozos primero de la zona del engolfamiento, que la profundidad de los molles, donde los molles es rico, es importante. Acá estamos hablando de 4.500 metros para empezar a tener los molles con más de 1% de TOC, llegando a casi 4, y una madurez bastante alta, ¿no? El gas seco que anda en el orden del 2% de reflectancia vitrinita. Puede haber algún dato un poco menos, pero es una madurez importante. Pasamos a San Roque, no porque lo diga el trabajo, un trabajo de Felipe Rodríguez Monreal y otros colegas, para un modelo de Basin Center Gas que propuso en el 2008, en el póster para el APG, pero por la ubicación y otras cosas pensamos que es San Roque, donde muestra un pozo con más de 1.000 metros, y estamos hablando que comienza más o menos en 4.100 metros, otra vez la profundidad es importante, con un COT de 2, y en la parte del fondo, en 4.900, 5.000 metros, un COT de 3%. Y la madurez que puede tener eso. Él no lo publica en su momento, pero esto se publica en el 2018, unos colegas de Total, pienso que es el mismo pozo, porque no hay tantos pozos de 5.100 metros en esa parte de la cuenca,
muestran un Van Crevelen donde se indica un índice de hidrógeno muy bajo, a pesar de que el COT es bastante interesante, ¿no? Acá estamos llegando a 4 o 5%. Y acá se ve un perfil de madurez que uno puede decir que cómodamente anda en el 2% de reflectancia de vitrinita, aunque en las muestras del fondo del pozo hay unos intrusivos que distorsionan un poco los valores, ¿no? Llevándolo hasta el 4%. Pero seguramente supera el 2%, que estas muestras a 4.300 metros más o menos tienen 2% de reflectancia vitrinita. Y otro pozo que lo publicaron por primera vez Fefo Fernández con Willy Lafitte, y creo que también estaba Daniel Figueroa en ese trabajo, sobre barriales colorados en el alto del Sausal Bonito. Este es un pozo muy interesante que muestra que los Molles llegó a tener 6% de TOC en Toarciano, unos 4.600 metros de profundidad. Hay unos 400, 500 metros de espesor de muy buena riqueza, de más de 3%. Otra vez, acá traigo la atención nuevamente a la profundidad, estamos hablando de 4.300 para entrar a una zona realmente rica de los Molles, pero tiene una madurez papito, ¿no? Estamos llegando al 4% de reflectancia de vitrinita. Está quemadito, ¿no? Saltamos a la dorsal. Otro ambiente geológico, tectónico, otra historia. Este es un pozo perforado por Pluspetrol que publicó Pablo King y otra gente de Pluspetrol en el 2014, que muestra un COT en lo que ellos llaman miembro Cutralcó, que alcanza a 1,5, 2%, una buena riqueza, y una madurez que está en petróleo tardío, gases ricos, o sea, perdón, y la profundidad sensiblemente menor a lo que veníamos viendo en el engolfamiento. Estamos hablando de 3.500 metros, 3.700 metros. Bien, este es otro perfil de la dorsal, donde esta línea separa dos secciones que nosotros llamábamos internamente en los trabajos los Molles inferior, los Molles superior, que correlacionamos o lo llamamos también Pliensbachiano por microfósiles y Toarciano, que en Puesto Tuquete están separados por lo que llaman las turbiditas de Puesto Tuquete o el miembro Cutralcó también, que acá no está presente, pero sí se ve que tiene patrones geoquímicos diferentes, ¿no? El inferior del superior, claramente, en cualquiera de los indicadores que veamos, en el S2, en el S2S3, en el índice de hidrógeno, en la relación S1-TOC, es muy marcada la diferencia. Lo importante es que hay una buena sección de unos 200 metros de 2% de COT y una madurez de ventana de petróleo, 7-8%, a una profundidad realmente somera, 2.000 metros. Con esto estoy queriendo marcar ya que cada emigraven de la dorsal de Winkle tiene su historia de madurez, su historia de soterramiento bueno, y la estructura es en cada uno una historia diferente. Pasamos a Centenario, donde hay una buena sección perforada de los Molles. Acá se pueden diferenciar otra vez dos secciones, no voy a decir que esto es Pliensbachiano, porque no sé si llega ahí o llegó, pero hay una sección con una riqueza que anda rondando el 1% y una sección inferior que supera el 1% cómodamente, unos 200, 250 metros, y que llega y supera, algunos niveles llegan al 3%, con una madurez que está en petróleo tardío, gases ricos, ¿no? 1,3, 1,2 aproximadamente de reflectancia de vitrinita. Y finalmente en el este, porque todavía me falta otro pozo, en el este, Estación Fernández Oro. Con este pozo tengo el recuerdo cuando lo perfilaba, yo estaba en Brida en ese momento, cuando fue el perfilaje de ese pozo, fue el día que diagnosticaron el doping positivo de Maradona en el Mundial de Estados Unidos. Un día muy triste, por lo menos para los futboleros. Acá estamos viendo que el COT supera el 2% en una buena sección, esto es más o menos la profundidad similar a la de Centenario, superior a 4.000 metros, por unos 200 metros de espesor, que anda en un 2% del COT, y la madurez, otra vez similar, está en ventana tardía de petróleo, gases ricos.
Para terminar con los pozos, un pozo también histórico, es el primer pozo horizontal que se perfora en Sudamérica para shale, es el que hizo, ay, se me borró el nombre, bueno, ya alguno lo va a recordar, bueno, disculpas, Apache, Apache. Primero perforó un pozo piloto, este pozo lo tenemos gracias a la gentileza de Stone, específicamente Diego Lenge, que me mandó esta imagen, perfora un buen tramo en el Precuyo y a la profundidad de 3.380 metros es elegida para el tramo horizontal, que es de unos 1.000 metros. Esa sección tiene un COT de unos 4,5% y una reflectancia vitrinita de 1,85. Si comparamos con otros pozos, tiene una madurez bastante alta comparado con la profundidad, ¿no? Otros pozos a profundidades mayores andan recién en 1,3, 1,2, 1,3, 1,4. Llamativo. Bueno, el resultado del pozo no fue muy bueno, por lo menos, pero sirve para el estudio. Entonces ahora vamos a ver un corte para ver cómo varían estas ventanas de madurez en la zona de la dorsal. Este es un pozo que va, un corte que va de este a oeste, que va desde Barda Colorada, es el pozo que tiene mayor registro de los molles en la cuenca neuquina porque apoya en el Precuyo y está erosionado, Grupo Neuquén apoyando en los molles y tiene como 3.000 y pico de metros. Este pozo hay una publicación encabezada por mi amigo Gerardo Hinterwimmer que habla de un microfósil etangiano en la base. Bueno, a pesar a veces de la profundidad, está colgado al techo del Toarciano, todo esto por microfósiles, y está está marcado una especie de límite del tope del Pliensbachiano, y esta es la ventana del petróleo, que como pueden ver es variable, está bien que esto no es estructural, pero tiene que ver mucho con la historia de cada uno de los depocentros de la dorsal de Winkle. Y acá está diferenciado lo que hablaba de un molles inferior y un molles superior separado por el miembro cutralco. Uno es toarciano y el otro seguramente pliensbachiano. Y vamos a pasar al tema de la madurez en lo que es el engolfamiento en el centro. Son unos mapas de un trabajo que publicamos en el 2002, un trabajo multicompany, son varios los colegas involucrados, como pueden ver en el costado. Este es el mapa de espesor para el sector de estudio, donde los molles superan los 750 metros y bueno, es un límite de posicionar para los molles el eje del caracol Charcoballo. En la dorsal acá el tema se torna un poco irregular. Hay varios mapas de isomadurez, empezando 130 millones de años, que es la base del Cretácico, donde está entrando en ventana de petróleo en la zona del lago, Loma La Lata, pero ya para el inicio del grupo Neuquén ya estamos en gases ricos, petróleo tardío. Y cómo ha avanzado la ventana de petróleo bien hacia el este. Este es el lago Pellegrini acá. No sé si ustedes lo distinguen, pero yo se los marco. A la base, al tope del grupo Neuquén, ya está gas seco, bien marcado en el oeste de la zona de trabajo, toda ventana de petróleo, y en la actualidad ya se puede decir que todo el sector está prácticamente dominado por gas, porque es todo mayor de 1,3, salvo una franja hasta esta posición que está en ventana de petróleo. Y yendo a patrones de migración, al menos para no convencionales, hay varias contribuciones publicadas en los últimos años, de Pablo Kim y gente de Plus Petrol y de Rosenblatt y colegas de YPF, donde indican una migración vertical desde la roca madre hacia reservorios, tanto del precuyano como del cuyano, y lo mismo en el caso de EFO, desde la cocina del depocentro de los molles. Este es el mismo corte que mostré antes para toda la dorsal, y nosotros marcamos esto con bastante menos información, solamente algo de geología y la geoquímica, porque hicimos bastante estudio de fluidos, tanto de Portezuelo como de Cutralcó, Puesto Tuquet, Estación Fernández Oro, luego Centenario, donde podíamos relacionar roca madre, extractos de roca madre con fluidos, digamos, con petróleo, y estudiar isótopos de gas para estimar la madurez. Y pudimos proponer también un sistema de migración vertical. Eso lo extrapolamos también para el engolfamiento y se propuso
carga vertical para los molles, a los reservorios que están por arriba, y obviamente Vaca Muerta, que no es este tema, estamos hablando de reservorios convencionales, siempre un sistema de carga lateral desde Vaca Muerta a Tordillo o hacia Quintuco, Loma Montosa, y ahí el hidrocarburo buscando presiones menores y entrampándose en trampas convencionales. En ambos casos mostramos eso, pero planteamos ese modelo de carga vertical para los molles también en el engolfamiento. Pero en el 2008, Alfonso Mosquera y otro grupo de amigos hacen un trabajo muy detallado, realmente muy buen trabajo, partiendo desde coronas, pozos, línea sísmica, trabajo muy minucioso, y proponen una carga lateral desde los molles a reservorios del Cuyano, y luego, donde encuentran, en este caso en Aguada de Indio, fallas, migran hacia arriba y pueden empezar a migrar lateralmente. Y Alfonso plantea en ese trabajo que podría haber una migración lateral larga por otros petróleos que estaban apareciendo en la zona de la plataforma de Catriel. Esto nos da pie para un trabajo que luego publicamos en el 2014 de familias genéticas, que llamamos, donde acá son varios gráficos, estos son tan fríos los gráficos geoquímicos, pero bueno, acá hay discriminación de cromatografías, de composicional, de isótopos y de biomarcadores. En todas se pueden ver tres tipos de elipsoides, que son azul y verde para los molles y rojo para Vaca Muerta. Y son familias de los molles, que como ustedes pueden ver en todas las discriminaciones, separan claramente. Esto está estudiado en base a fluidos. Como no hemos obtenido muestra de rocas como para hacer extractos y poder saber de la zona de trabajo, no tenemos claramente si ese origen se debe a dos secciones generadoras de distintas posiciones estratigráficas de los molles o dos cocinas diferentes de los molles. Lo que sí se puede discriminar con estos fluidos de los molles es que lo que llamamos familia 1, que es la azul, en general son de reservorios por debajo de Tordillo. Y los que son verdes, los triángulos verdes, son de reservorios por arriba de Vaca Muerta, en términos generales Loma Montosa y Centenario. Eso nos permitió plantear un modelo de migración, no tanto en este corte que va de la dorsal, que repite el que mostramos antes, sino en este corte que se extiende más bien a la zona de la plataforma, la parte sur, al este de Río Negro, donde planteamos el modelo de que de los molles migra hacia Punta Rosada, o por falla puede alcanzar Loma Montosa y luego Centenario y migrar lateralmente hasta extensiones que pueden llegar a los 100 kilómetros. Esto que se ve acá es el límite de la cocina en lila, violeta, por no sé si lo distinguirán ustedes, de los molles, y el límite de la cocina de Vaca Muerta. Habiendo dicho eso, voy a terminar con las conclusiones, y así Pablo se queda tranquilo, no sé cómo ando en el tiempo, ni lo miré. Que podemos decir que las arcillas de los molles tienen extensión regional y cubren ampliamente los 30.000, superan ampliamente los 30.000 kilómetros cuadrados y abarcan no solo Neuquén, sino Mendoza y parte de Río Negro. El espesor es variable y alcanza los 1.000 metros. Puede superarlos en algunos bolsones, ¿no? Como vimos en Barda Colorada Este. La riqueza orgánica tiene un rango dominante de 1 al 5%, y la madurez técnica depende del emplazamiento tectónico, va de 0,8, que es ventana de petróleo en la dorsal de Winkle, hasta 4% de RO en el engolfamiento y oeste de la dorsal. Habiendo muy buen contenido orgánico con alta madurez térmica, como vimos en Barriales Colorados, eso indica una excelente riqueza original. ¿Cuánto? No sé, ese cálculo lo puede hacer Villar. La profundidad de las secciones generadas de los molles supera los 4.000 metros en la región del engolfamiento. Y esto es un problema, porque es una profundidad muy grande para un recurso de shale. Mientras que en la dorsal de Winkle es variable. Vimos que en las Chivas está a 2.000 metros, dependiendo de la historia tectosedimentaria. Para reservorios convencionales, el patrón de carga, si bien es vertical por falla, de manera dominante en el sector oriental de la cuenca, hay claras evidencias de migración lateral de varias decenas de kilómetros. Y por las características geológicas y geoquímicas, los molles puede ser considerado efectivamente un recurso no convencional.
los molles shale. La profundidad a la que está principalmente en el engolfamiento puede influir en el desarrollo comercial. Pero esto no termina aquí. Hay algo más que preparamos, que en realidad lo preparó Héctor, siguiendo una tabla que muestra distintos shale plays del mundo y lo queremos comparar a nuestro querido Los Molles. El área de Los Molles puede llegar a 50.000 kilómetros. Ustedes vean claramente los otros, el área prospectable, ¿no? Los otros shale plays no tienen nada que envidiarle. La profundidad al tope es 2, pero en la zona de gas, en el engolfamiento, normalmente está por arriba de los 4 kilómetros, lo cual puede ser un problema. La porosidad, y gracias a las colegas de YPF que nos dieron este dato, anda del 3 al 9%, también entra dentro del rango de los otros. Un espesor que de 100 a 800 metros, lugar que cómodamente tiene más de 1000, pudimos ver en el pozo de San Roque. Querógeno tipo 2-3, madurez de 0,8 en la dorsal, obviamente, hasta 4 en el engolfamiento, ahí ya no hay nada. El TOC presente va del 1 al 5 y el original puede llegar al 9, acá está, el cálculo ya hecho por Héctor. Bueno, gas termogénico, sin duda. Y finalmente, como datos adicionales, algunos no disponemos para comparar, pero el índice de hidrógeno original es de 200 a 500 y el S2 original de 10 a 30. Son valores comparables con cualquier shale play del mundo. Y con esto sí, doy por finalizado. Muchas gracias por la paciencia, espero que les haya sido de utilidad y hagan muchas preguntas si tienen. Eso es, muchas preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muy bueno, realmente muy completo. ¿Cómo estuve con Valieron el la pena tiempo? los minutos extras, valieron la pena. Así que muchas Bueno, gracias, muy bueno. Y gracias a Héctor también. Bueno, para Carlos, vamos a empezar con Carlos. ¿Qué datos o evidencias tuvieron para comenzar a elaborar las hipótesis de carga de los molles versus vaca muerta y la definición de las familias genéticas? bueno, esta es una historia un poco larga, tiene más de 20 años. Ujú. Cuando trabajando en bridas con lo que llamaba el área sur de la dorsal, empezamos a prestarle atención a los molles, que en esa época no era considerada ni roca madre. Es más, un colega muy reconocido, cuyo nombre no voy a dar por pudor, me acuerdo que dice: ¿qué vas a hacer con los molles? No pierdan tiempo con eso, no pasa nada con los molles. Estoy hablando de hace casi 25 años fácil, algo más. Bueno, empezamos a trabajar con eso, había muy poco publicado, había algún trabajo de Gabriel Pando y otros colaboradores publicado en el Congreso del 81, del 84, no me acuerdo muy bien, y poco que hacer. Empezamos a recolectar muestras de fluidos, de gas, de petróleo, de empresas que podían participar luego de los resultados que obteníamos para empezar a armar un modelo, una idea, algo, y conseguir muestras, digamos, de Putin para hacer geoquímica de roca y geoquímica de los fluidos que conseguíamos. También disponíamos en ese momento de un informe que los veteranos recordarán, que es un informe multicompany, pero principalmente encabezado por YPF, y que lo realizaba el ESRI, que en esa época estaba en la Universidad de South Carolina. Que había un geoquímico que dio cursos acá, Babrek, de apellido, que encabezaba todo el análisis geoquímico. Y me acuerdo que cuando empezamos a revisar esa base de datos con Héctor y ver todos los resultados para ver qué nos servía para el trabajo que estábamos encarando, en Centenario había un petróleo reservorio Quintuco que asignaba en este informe este señor Babrek a los molles. Y nosotros con esa soberbia que da la ignorancia decimos: no entiende nada el gringo ¿cómo? Los molles en Quintuco, tiene que ser vaca muerta, tiene una equivocación, no puede ser, cosas por el estilo, un error. Bueno, lo ignoramos, descartamos la muestra, el error que podía haber, pero unos años después, haciendo un trabajo, que obtuvimos un trabajo por un área que tenía bridas en el suroeste de La Pampa, el área Salina Grande, unas muestras que nos dio la empresa PCR Petrolera de Rivadavia de Medanito,
nos dieron muestras de petróleo, de pozos de medanito, de reservorio Precuso y reservorio Loma Montosa. Un día hablo con Héctor y me dice, che, hay algo raro acá, un petróleo que no sé si es Vaca Muerta. Yo sí, me imagino, le digo, el de Precuso. No, 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 el de Precuso es Vaca Muerta 100%, eso no quedan dudas que es Vaca Muerta. El otro me parece que no es Vaca Muerta, hay cosas, me llama la atención, tiene cosas, él lo puede explicar mejor que yo, ¿no? Si les interesa el detalle. Entonces empezamos a llamarle, después nos dimos cuenta, lo comparamos con el Bicentenario de Quintuco, nos dimos cuenta que no era de Vaca Muerta, empezamos a llamarlo petróleo no Vaca Muerta, por no animarnos a pensar que podía ser de los Molles. Luego, con la propuesta de varios años después, más de una década después, con la propuesta de Alfonso Mosquera y otra gente de la migración y de esas cosas que estaban viendo, se armó esto de la zona oriental de la cuenca y empezaron muchas muestras. Ahí estudiamos creo como 42, 45 fluidos y pudimos armar esto de las familias genéticas y animarnos a pensar de que los molles en realidad no solo generaba petróleo, que migraba y lejos, ¿no? Lo cual la enseñanza de esto no hay que tener prejuicio, hay que tener la cabeza abierta y hay que mirar todos los datos. La tasa de transformación menor en la dorsal, del orden del 50%, ¿qué impacto tiene en el desarrollo de los molles no convencional? ¿Menor saturación de petróleo, menor presión poral? No sabría decir, la verdad no tengo respuesta, porque es un tema bastante digamos, de los molles como reservorio, pero es posible que sí, que al tener menor saturación pueda tener menor presión poral, sí. Este, Habría que ver en el caso, por ejemplo, en lugares que no tienen una madurez muy alta, digamos 8, 9%, 8, cómo se comporta como reservorio de oil shale, ¿no? Mm. Silvana, Laura, Hay otros lugares donde ¿alguna? tiene una madurez bastante más alta, en el caso del pliesbaquiano, que digamos, nosotros cuando definimos lo que llamamos molles inferior, que veíamos claramente en asociación con lo que recién decía Silvana, de que es un querógeno tipo 2, era claramente distinto a lo que llamábamos torciano o los molles superior, es un querógeno más propenso a generar petróleo, pero genera gas por la madurez. En cambio, el torciano, que estaba en posiciones más someras con una madurez menor, al ser un querógeno tipo 2, 3 o más 3, generaba gas en sí. Eso se ve típicamente en lo que era el área portezuelo. Pero bueno, yo no tengo claramente qué respuesta para lo que preguntó Marco. Carlos toca. A ver, tengo una de Cris, de Cristina Mazaric. ¿Qué chances hay de encontrar hidrocarburos líquidos en los molles en la zona norte de Neuquén? ¿Cómo se diferencia genéticamente de los petróleos generados en Vaca Muerta? La segunda parte de la pregunta se la paso a Héctor. Este, en, en la zona norte de Neuquén, de la provincia de Neuquén, creo que habiendo fase de los molles, hay lugares donde tiene una madurez menor a 1,3, 1,2, o sea, estaría en ventana de petróleo, petróleo tardío, un petróleo muy liviano, un volátil oil, o puede estar en ventana de petróleo. Habría que ver, digamos, los mapas que hemos mostrado son muy generales, si uno indica, digamos, son mapas regionales, el kilómetro cuadrado que tiene la provincia de Neuquén representado en 6 por 6 centímetros, es muy regional, pero donde hay presencia de los molles, que no tenga una sobrecarga importante, bien puede estar en ventana de petróleo, ¿sí? Bien. Brevemente contesto para no abrumarlo con nombres. La diferenciación, digamos, de vaca muerta a molles es en general bastante, no diría simple, pero no ofrece mucha complicación. Digamos, hay parámetros cromatográficos, hay parámetros de biomarcadores, algunos muy puntualmente diagnósticos, hay diferencias isotópicas y la separación en general es buena. Siempre puede haber situaciones de mezcla, alguna complejidad en alguna situación particular, pero desde el punto de vista geoquímico, digamos, la diferenciación es
no es muy complicada. Distinto sería, por ejemplo, vaca muerta agrio, ese es un desafío geoquímico complicado para discriminar fases orgánicas que después encontremos en los fluidos. Pero vaca muerta molles en general no es problemático, salvo situaciones puntuales de mezcla y alguna complejidad extra, pero si no, no hay problema. Perdón, quería agregar algo que recordé ahora a la pregunta de Cristina sobre la presencia en el norte de la provincia de Neuquén. El límite deposicional de los molles es el eje del Caracol Charco-Bayo. Y en esa posición, como mostré en el mapa de ese trabajo que publicamos en el 2002, la madurez es alta y está casi seguro todo. En el mejor de los casos puede estar en gases ricos. Ahora, ya pasando el límite noroeste del eje Caracol-Charco-Bayo, donde hunde hacia Señal Cerro-Bayo, hacia ese sector, posiblemente no tengo ahora en la memoria cómo es el mapa deposicional de los molles, pero la expansión de los molles ha sido un poco más hacia el noreste y puede estar cubierto por la curva de madurez, depende de la posición, pero puede estar cubierto por la curva de madurez. Bueno, eso es mucha imaginación, pero puede tener una madurez que esté entrando en ventanas de menor madurez, digamos, petróleo tardío, algo por el estilo. Pero en el centro de la cuenca, el eje y el Caracol Charco-Bayo es un límite marcado para la depositación de los molles. Y para Héctor, ¿hay alguna otra roca madre parecida a los molles que hayas visto en Argentina o en Latinoamérica? ¿O no? Bueno, parecida, es complicado decir que es parecido. Yo diría, ya rápidamente, no se me había ocurrido pensarlo antes, tendría que ya tener una respuesta en la punta de la lengua, pero no. Yo diría que no, digamos, no, yo me baso más que nada, como dije hace un ratito, en elementos diagnósticos de distribuciones, biomarcadores, isótopos, etcétera, y no tengo algo que sea un querógeno mixto marino, terrestre, con predominio de una u otra aporte, y eso, digamos, define todo un patrón que no tengo en este momento en la cabeza. Realmente no puedo responder que exista o no exista algo parecido, la verdad. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo se imaginarían un desarrollo de este play? O sea, ¿lo ven viable? Y si fuera así, ¿cómo se lo imaginan? Puedo empezar por el que quiera tomar primero la palabra. Yo personalmente, depende, digamos, cuál sea el objetivo. Si es gas definitivamente, los costos son importantes por la profundidad. Me estoy refiriendo básicamente al engolfamiento. Y creo que el mundo está intentando migrar hacia otro tipo de fuentes de energía. No sé si se va a conseguir o no, pero en algún momento puede, digamos, en un escenario solamente aunque predominen los hidrocarburos, en un escenario determinado puede llegar a transformarse en algo que pueda ser económico. Aunque es una gran profundidad, pues si te requiere 4.000 metros llegar al tope, más luego la rama horizontal, es una moneda. Luego, en la dorsal puede ser que tengas secciones de los molles inferior de alta madurez que produzcan gas, pero como dijeron las chicas de IPF, hay que ver cómo es el emigrable, la inversión, si está limitado en el espacio, porque también este tipo de desarrollo requiere gran cantidad de pozos, hay que ver cuál es el área que tenés, el área prospectiva, ¿no? De cada emigrable invertido. Sí, esa es la principal limitante, tal cual. Esa es la La limitante profundidad. para la dorsal, si se quiere, ¿no? Sí. Sí, parece algo más localizado, ¿no? Un desarrollo más localizado y específico de cada lugar. También por la Sí, variabilidad de la roca madre, creo. Para Carlos y Héctor, geoquímicamente, ¿puede haber dificultades para diferenciar genéticamente a los petróleos de los molles de aquellos conocidos del precuyo? No, digamos, no hay dificultad. Los del precursor tienen marcas muy fuertes de genética, marcas genéticas muy fuertes de origen lacustre. Ujú.
variantes, puede ser más o menos salino, tiene más gamacerano, betacarotano y esas cosas, con sus variantes propias. Por supuesto, cada depocentro precuyo se comporta de distintas maneras, pues cada depocentro representa un lago distinto, digamos así. En cambio, en Molles siempre están los marcadores de marinos, están presentes, están presentes, están presentes, por más que sea un Molles con bastante aporte terrígeno, digamos, proporcionalmente, la marca marina está presente. O sea que en ese sentido también la diferenciación es muy buena. Muy buena. Bien. Y para Héctor y Carlos, dado lo que decía Héctor, ¿no? De que siempre tiene esa componente marina y a pesar de la variación al aporte terrígeno, digamos, ¿queda algún misterio geoquímico para desentrañar de los molles o ya está más o menos claro los molles? Misterio, lo que se llamaría misterio, creo que no. Pero, bueno, siempre está eventuales desafíos de mezcla, digamos, de reservorios que son, entre comillas, equivocados, digamos, como el que contaba Carlos hace un rato de petróleo de Molles en Quintuco, entender, digamos, hasta dónde puede haber migrado Molles y mezclarse eventualmente con Vaca Muerta, de dónde vino ese petróleo que nosotros identificamos en lo que llamamos el sector Casa de Piedra, que nunca tuvimos verdaderamente candidatos ejemplares de roca para poder correlacionarlo, sino que simplemente, entre comillas también, suponemos que es de Molles porque hacemos un análogo con las fases más conocidas de roca en la dorsal. En fin, ese tipo de situaciones de identificar orígenes siempre está. Desde el punto de vista de la roca, me parece que está bastante claro, digamos, cómo es la roca y se ha estudiado bastante las posiciones atravesadas por distintos pozos. Yo creo que ahí estaría un poco alguna eventual dificultad y, digamos, challenge. Un breve Bárbaro. comentario, Sí, Pablo, dale. que me quedó pendiente, después me quedé pensando en la pregunta anterior. Hay también algunas incógnitas, digamos, muy hipotéticas, digamos, como para tratar qué pasa con Molles, por ejemplo, en la subcuenca de Malargüe, digamos, hay algunos pozos que atravesaron, muy pocos llegaron a 3 esquinas, hay fases orgánicas, digamos, de lo que sería estratigráficamente equivalente a lo que llamamos los Molles en la cuenca en general, y eso existe, digamos, hay buenos TOCs, hay unas pirólisis que son buenas. Obviamente no encontramos ningún petróleo, fluido, nada, digamos, que sea atribuible a ese origen, pero tenemos, en el trabajo que hicimos con Bola hace unos años, hicimos extractos de Molles, conocemos sus fases orgánicas desde el punto de vista del fluido presente en esa roca a 3 esquinas. Así que bueno, ahí hay un pequeño eventual problema geoquímico a resolver si es que en alguna situación se presenta algún fluido atribuible a Molles. Sí, Gracias. perdón, me voy a meter agregando un comentario a lo que decía Héctor. Ahí en Malargüe está 3 esquinas, el equivalente de los Molles, pero es muy poco lo que está en subsuelo. Hay muchos afloramientos, nosotros hicimos mucha geoquímica de afloramientos, incluso hay en afloramientos concreciones de los Molles con petróleo líquido adentro. Eso ya lo menciona Fernando Bettini en un informe de la Comisión Geológica de la década del 70, de fines de los 70. Pero en subsuelo el único sector es este donde menciona Héctor, un poco al norte del río Salado y antes de llegar al río Atuel. Después no existe más 3 esquinas en ningún lugar prospectable de lo que está perforado. El Valle del Río Grande hacia el sur, de Puntilla Huincán, está entrando en la provincia de Neuquén. Porque directamente no hay facies no está presente, está ausente, no se sedimentó. Sí, obviamente está en el bolsón de Palauco, lo que llaman bolsón, el Migraven de Palauco, lo que llaman precuyo, que es contemporáneo de 3 esquinas, digamos. Es Jurásico inferior. En los pozos viejos se le llamaba Elías Dogger, cuando lo atravesaban en la descripción del Cutting, y es contemporáneo, pero es lo que mencionaba Héctor, de que es el precuyo lacustre, es Claro. el mejor ejemplo que hay de precuyo lacustre en la cuenca neuquina. Que no se enojen las estancias viejas, pero más o menos así. Después no está presente en subsuelo en ningún lado, es muy raro. Entonces,
es muy complicado lo de 3 esquinas como posibilidad. En el mapa que marca existencia de los moses con un espesor interesante, Ricardo Veiga y los colaboradores en el trabajo del APG, es el sector que está al norte de Bardas Blancas, que uno podría decir que es la zona de la Valenciana, en el río Malargüe, pero ahí ha tenido un soterramiento impresionante, ahí Oxy perforó un pozo, la Valenciana, y es un vidrio el Cuyano, es un vidrio, y no hay datos interesantes.